Hola a todos, soy Jorge Álvaro, vuestro formador en este megacurso de Premiere Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Hoy abordamos la clase número 19, en concreto los efectos de vídeo y audio. Vamos a ver en profundidad, todas las características que tienen que ver con las opciones de vídeo y de audio, por supuesto, y los efectos en relación a la búsqueda de ellos, su catalogación, etc. Y por supuesto vamos a crear también, vamos a realizar, mejor dicho, 2-3 ejercicios de los efectos, no más importantes, pero sí de los que, más usados, yo pienso que podemos llegar a utilizar, ¿no?, a lo largo de nuestro ejercicio profesional, ¿vale? Vamos a trabajar pues un efecto de croma, el ultra croma que lleva, el ultra key que lleva Premiere Pro. Vamos a ver cómo eliminar el rolling shutter, que es un defecto que traen las cámaras, no es que la traigan las cámaras DSLR, sino que al hacer panorámicas rápidas se provoca, ¿no?, ese tipo de efecto, y los estabilizados. Y en audio pues vamos a trabajar también las ecualizaciones, vamos a trabajar un poco las compresiones y seguramente trabajaremos algún efectito más, como por ejemplo la creación de algún efecto sonoro en concreto. Así que vamos a ello. Vamos a hacer un proyecto, yo tengo uno ya hecho, se llama FX. Pues bien, como os decía, vamos a coger este proyecto, el de FX, que lleva dentro, varios brutos que he cogido para mostraros algunas cosas, ¿vale? Coger las carpetitas de la clase, es la clase número 19, así que vamos a coger elementos como el de los bikers, vamos a coger un plano aéreo, ¿vale? De Guinea Ecuatorial, además, se hizo ahí en el litoral, en la parte continental. Vamos a ver también aquí un surfista. Tenemos varios planos. Un plano que está cámara en mano de una conferencia que grabé además ayer. Especialmente lo grabé en mano y no muy bien para hacer el ejercicio. Así que pues vamos a tratar un poquito los efectos. En primer lugar yo quería hablaros de los efectos de vídeo y de los efectos de vídeo no. Quería hablaros de las opciones de vídeo y las opciones de sonido, ¿vale? Porque sí es importante, pues que sepáis algunas características que hay de primeras y que debéis conocer. Vamos rápidamente a trabajar aquí necesito un archivo más, necesito un archivito más, que lo vamos a encontrar, en este caso, lo vamos a encontrar en la misma carpeta. Vosotros lo vais a encontrar en la misma, yo es que no lo he pasado y se me ha olvidado, pero lo vamos a encontrar, se llama Sonría, es un pequeño corto. Lo que pasa es que me viene bien porque es un formato entrelazado, como veis aquí, ¿vale? Es un formato 25 interleave, es decir, que está entrelazado y me viene muy bien para, pues para hacer notar unas características que en las opciones de vídeo pues se pueden modificar. Mirad. Nosotros aquí en un trabajo entrelazado, cuando nosotros tenemos una visualización normal y el trabajo bien entrelazado, digo una visualización normal en la cual se ven los campos a la vez, ambos campos, ya os comenté un poco esto, había porque ya la totalidad de las cámaras no graba, con una prioridad de campos, sino que se graba en la totalidad, ¿no? La imagen se llama en la totalidad. Había una forma antiguamente que, sobre todo en las
los equipos que tenían un reducido ancho de banda, para introducir la señal completa, pues se hacía con dos impulsos. Se grababa primero el primer campo, que lo vais a ver aquí, ¿vale? Estas líneas son campos. Entonces primero se lanzaba el primer campo y luego el segundo campo. Actualmente eso ya no es así, ha cambiado, se graba fotograma completo, porque antiguamente pues se grababan, por ejemplo, de la señal se grababan 50 campos, líneas impares primero, se barría la imagen, luego las líneas pares, todo esto transcurría a una velocidad absolutamente rápida y con eso se conformaba un fotograma, ¿vale? Ahora no, ahora se graba el fotograma completo, pum, del tirón, y se conforma ese fotograma y se va a la frecuencia de fotogramas por segundo dependiendo de dónde o con qué cámara, más que con qué cámara, en qué lugar trabajemos. Normalmente el 25, 23, 97 es el PAL, el formato más estándar de Europa. Y el formato NTSC, en cambio, pues suele grabar, o el formato cine, pues suele grabar a 29 o bien a 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Ahora, al tener normalmente, pues al grabar en progresivo, casi siempre pues se utilizaba, ya te digo, la imagen no viene así, ¿no? Entonces aquí tenemos una opción que son las modificaciones de vídeo, ¿vale? Vamos a pulsar aquí. En las cuales nosotros podemos trabajar con los campos, tenemos opciones dentro de las opciones de vídeo, podemos decirle que el campo dominante, en vez de ser el impar, sea el par. Podemos decirle en las opciones de procesamiento que no haga nada con los campos, o bien que los desentrelace siempre, o bien que remueva, bueno, que remueva no, que quite, mejor dicho, el fliqueo, ¿no? El parpadeo. Os cuento un poco. Si le decimos que, digamos, lo que tiene el desentrelazado, simplemente lo que nos ayuda el desentrelazado es a trabajar, sobre todo sin uno de los campos, elige uno de los dos y nos permite trabajar, pues, de alguna forma sin tener ese pequeño halo, ¿no?, que se tiene aquí, que marca las líneas, ¿no? Y bueno, pues en ese caso, pues nos sirve, por ejemplo, para pasar a formatos distintos, ¿no? Podría ser una alternativa. Y la opción en fin, el quitar, ¿no?, ese parpadeo, lo que nos ayuda es a suavizar, ¿no?, las líneas, sobre todo las líneas horizontales. Lo que hace es elimina, ¿no?, esa posibilidad de parpadeo en esas líneas, suaviza el paso de una línea a otra, entonces se ve menos, ¿no? Normalmente. Cuando tengamos sobre todo una imagen así, que la estamos viendo de esta manera, bueno, nosotros ya en el monitor podemos cambiar, decidir cuál es el campo que queremos ver, si el primero o el segundo. Dependiendo cómo esté hecha esta imagen, pues tenemos que decidir cuál es el campo que queremos visualizar. Pero bueno, sobre todo también, ¿veis? Ahí hay dos subimágenes que conforman la totalidad. Entonces, si el monitor, en este caso el que yo, bueno, ya en los monitores normalmente que no sean de tubo, pues funcionan de otra forma, elegimos y ya podemos ver la imagen sin ningún tipo de problema, ¿no? A la hora de exportarlo ya no habría tampoco ningún problema, pero siempre, sobre todo el desentrelazado y las opciones de quitar ese fliqueo, se utilizan fundamentalmente cuando vayamos a trabajar algún tipo de efecto tanto a cámaras rápidas como a cámaras lentas. Se usa mucho esa opción de vídeo, sobre todo el desentrelazado o la eliminación de parpadeo, cualquiera de los dos, junto con otro elemento aquí, que es el frame blending. Que el frame blending lo que nos ayuda es precisamente a suavizar el paso entre fotogramas, de tal manera que, bueno, pues podamos, ¿no?,
ver una continuidad en el movimiento sin que se note excesivamente el paso de uno a otro, ¿no? Lo que hace es duplicar fotogramas, se los inventa, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a hacer una secuencia. Bueno, aquí lo tenéis, es una secuencia el problema que tiene esta imagen fundamentalmente es que está compuesta por imágenes tanto bueno, pues por imágenes que venían en formatos tanto en PAL, perdón, como en formatos, a ver si lo digo, entrelazados y progresivos. Entonces algunos salen bien y algunos salen mal. No se hizo bien esta exportación. Entonces, bueno, lo que hay que hacer fundamentalmente aquí es tratar de suavizar esas líneas, pues cambiando un poco las opciones, ¿no?, de visualización y las opciones de Video Options, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona cada una de ellas. Pero ya os digo, sobre todo el flame bending, hay que elegir normalmente el cambio fundamentalmente lo que hay que hacer es elegir el paso, el desentrelazado o quitar el parpadeo para suavizar, para dejar de alguna forma bueno, pues que esas líneas horizontales se queden más eliminadas, ¿no? Y sobre todo más suavizadas. El frame blending, por contra, pues se usa fundamentalmente para trabajar cuando estemos realizando cámaras lentas o cámaras rápidas, sobre todo, pues se aplica frame blending para que la imagen quede más suave, ¿no?, el paso de un fotograma a otro, ¿ok? Bueno, hay otro asunto que es, por último, me quedan las opciones de vídeo, ¿vale? Que es una bastante curiosa, que es aquí en botón derecho, que es la escala al tamaño de fotograma para que se adapte a la secuencia, ¿vale? Digamos que lo que hace es trabajar los controles de motion y los adapta, ¿vale?, para que el fotograma caiga, ¿no? De manera inicial el fotograma está así, entonces cuando nosotros lo adaptamos, pues lo que hacemos es escalarlo para que se quede perfectamente encajado al formato, ya digo, de secuencia, ¿no? El formato que tenemos de secuencia aquí es un formato, bueno, pues que tiene que ver con un 720 por 576. El formato del surfista es uno 280. Se ha tenido que adaptar y bueno, esa opción de vídeo es muy, muy rápida, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Bueno, en las opciones de audio, en cambio, tenemos tres opciones: Breakout to Mono o Extract Audio. Cualquiera de las dos lo que nos hace es sacar el sonido. En el caso de sacar el sonido, bueno, el extraer el sonido de cualquier clip, nos lo trae, nos lo genera. Normalmente lo extrae tal y como venga. Si viene estéreo, pues lo saca estéreo, ¿vale? Y si rompemos bueno, a ver, un momentito, aquí. Si lo hacemos mediante Breakout to Mono, lo que hace es, bueno, nos saca dos canales para pues construir ese estéreo, ¿no? Nos saca uno el canal derecho y otro el canal izquierdo, ¿vale? Serían canales en mono, ¿vale? La otra opción que tenemos es el Audio Gain, que creo que algo ya os comenté. El Audio Gain lo que nos permite es, bueno, ajustar, ¿no?, la ganancia, pues, de los clips. Normalmente, ya lo vamos a trabajar en timeline al final seguramente de esta clase, lo que nos permite es ajustar, ¿no?, establecer una ganancia y luego normalizar, es decir, que todos los peaks, o sea, que el máximo peak sea pues X en el timeline y luego decir que todos ellos se ajusten a un determinado peak, que no pase de ahí, ¿no?, de ese nivel. De tal manera pues que nos aseguramos que no haya picos que no sobrepase un determinado nivel de dBs y de alguna forma limitamos, ¿no?, el uso, o limitamos realmente que
que el sonido pues se vaya un poco y sature, ¿no? Que es lo que no nos interesa, ¿no? En cualquier caso, bueno, sí que es interesante el audio gain y lo vamos a tratar un poquito más adelante, ¿eh? En las opciones, ya os digo, al final de clase lo trataremos porque sí que me apetece para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar ahora mismo ya el panel de efectos, que es este de aquí. Vamos a ver cómo buscar los efectos y los tres tipos de efectos fundamentales que tenemos, ¿no? Bueno, nosotros podemos, este panel es como todos los paneles, y además yo creo que ya conocéis un poco el panel, porque algo ya os he comentado. Tenemos por un lado los ajustes preestablecidos, que bueno, vienen ya por aquí, ya vienen hechos, son efectos que aparecen ya de una forma bueno, prediseñada. Tenemos los efectos de sonido que aparecen aquí todos, las transiciones de audio, efectos de vídeo que aparecen aquí todos en categorías, ¿vale? Son categorías que tienen que ver con bueno, lo que causa normalmente el efecto y qué atacan, ¿no? Qué tipo bueno, de trabajo va a hacer ese efecto. Las transiciones y bueno, ya en versiones de Creative Cloud suelen venir los looks, Lumetri looks, que digamos que son también preestablecidos, pero que no se pueden tocar. Es decir, no se pueden manipular, exceptuando introduciendo LUTs con T o importando looks, pero de ninguna forma se puede manipular como el resto, ¿vale? Es un efecto pues que no tiene unas características propias para poder, no tiene de alguna forma parámetros para poder modificar, ¿vale? Hay muchos, entonces bueno, voy a ver algunas cositas más antes de meterme en las categorías y tal. Bueno, aquí tenéis tres pestañitas que son que corresponden a los tipos de efectos diferentes, ¿no? Vamos a empezar por la última. Los que son UV, es decir, Y que corresponde a la señal de luminancia, es la abreviatura, y la U y la V, que son las señales de diferencia de color, corresponden a todos los efectos que trabajan en este tipo o con este tipo de formato de vídeo que viene de alguna forma con esa señal, ¿vale? Bueno, esto ya es casi teoría de la señal de vídeo, pero bueno, existen diferentes formas de crear la señal de vídeo. Se puede crear pues mediante el vídeo compuesto, por ejemplo, la señal viene mezclada, la señal de vídeo, es decir, el brillo y el color vienen en una sola, es la peor señal. Luego está el vídeo, el supervídeo o el YC se llama, que es la señal Y de luminancia y por otro lado la señal de color, ¿vale? Bueno, que tampoco no era muy buena. Y luego tenemos los formatos un poco más profesionales, que no es el formato, el UV, que es el formato donde tenemos por un lado la señal de luminancia y luego dos señales de diferencias de color, que mediante el uso de esas dos podemos conseguir la tercera señal de diferencia de color para conseguir toda la señal de el uso de esas dos más la luminancia, pues podemos obtener todos los colores. Por último tenemos la última señal que venía, que es la de... Esta UV también se llama esta UV también creo que se llega a llevar por separado, vídeo separado era la YC, esta es la señal de diferencia de color, y luego tenemos la señal RGB o por componentes, donde la señal se construye mediante mezclas de RGB y la señal de brillo se construye mediante la mezcla también de esos colores, ¿no? Que es la señal de mayor calidad. Por tanto, cuando pulsamos UV nos aseguramos que estos efectos trabajan bien en ese tipo de señal. Porque si no pulsamos UV, pulsamos, por ejemplo, otro tipo de efecto, no sé, que están acelerados, son efectos que tienen que ver con aceleración bueno, pues sobre todo aceleraciones que tienen que ver con que las acelera la GPU o que pueden estar fuera del propio rango del U, significa que a lo mejor trabajan un poquito mal y degradan un poco la señal, ¿vale? Así que esto, bueno, pues también, aparte que son filtros de búsqueda,
bueno, pues son de alguna forma son todos los efectos que están de alguna manera pues acelerados, ¿no? ¿Vale? Que tienen que ver con una aceleración que ya que se impone mediante hardware, ¿vale? Y luego por último tenemos los efectos que trabajan en 32 bits de color, es decir, estos efectos son exclusivamente efectos que pueden trabajar perfectamente en un rango o para un tipo de señal, para un tipo de vídeo o de cine digital que trabaja para ese rango de color de 32 bits. Es decir, es una de las mayores profundidades de color, la que más detalle nos da de color, la que más gradación tonal nos da de color, y pues son efectos que se aplican realmente pues cuando esa profundidad de color existe en nuestro vídeo. Si no, pues no tendrá no le sacaremos el máximo partido, ¿no? Podemos decir. Bueno, en la búsqueda, aparte de filtrar por estos tres botones, podemos nosotros también tipear, ¿no? Por ejemplo, si buscamos un efecto en blanco y negro, podemos ir poniendo black y nos aparecen los que tienen que ver con blanco y negro. En este caso también aparece una transición, ¿no? Podemos borrar y podemos poner, por ejemplo, color. Nos aparece todo lo que tiene que ver con la palabra color. Es una forma también de buscar. Y también podemos crear efectos favoritos. Podemos pulsar aquí en esta pestaña, creamos un bin, yo lo voy a llamar favorito, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es, bueno, pues por ejemplo no sé, de color, pues decidir. Yo uso mucho Fast Color, pues lo dejo ahí. Uso mucho el Three Way, pues lo dejo ahí. También uso bastante, por ejemplo, el Broadcast Color, pues lo dejo ahí. Bueno, en cualquier caso, los que yo voy usando hace una copia y los tenemos aquí más a mano en vez de tener que buscarlos, ¿vale? Es una forma pues bastante útil de trabajar con ellos, ¿ok? En el caso de los de sonido ocurre lo mismo y casi es casi mejor hacer unos favoritos porque los de sonido no vienen catalogados aquí vamos a quitar color, eso es, no vienen catalogados por bueno, pues por carpetas, y es una buena forma de por ejemplo, poner EQ. Pues ya ves que tenemos aquí el EQ o el EQ paramétrico, que podría ser una buena forma, lo voy a poner aquí. Por ejemplo, el de Noiser, que es para quitar el ruido, bueno, pues también, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Y voy a poner también, pues, el compresor, por ejemplo. Compresor, yo no recuerdo, yo creo que era el multibanda, pero bueno, en cualquier caso lo podemos ver, no me acuerdo del todo. Pero vamos, que si no es este, luego lo podemos cambiar sin ningún problema, pero lo voy a lanzar aquí, ¿vale? Bueno, con respecto a las categorías de vídeo, bueno, yo no voy a meterme en cada efecto, por supuesto, eso es evidente, y tenéis que experimentar vosotros además. Lo que sí me puedo meter es más o menos en las carpetas, ¿no? Bueno, las carpetas de ajuste normalmente suelen ser, o las que dice Adjust, suelen ser casi podría decir ajustes un poco automáticos y que tienen que ver sobre todo sobre los ajustes más bien de trabajo que se hace sobre la propia imagen en relación a la luz, el color, el contraste. Bueno, no es la manera más habitual de trabajar en la corrección de color, pero sí nos puede sacar de algún apuro, ¿vale? Blurs and Sharpen son aquellos que tienen que ver con las opciones de desenfocar o de enfocar, ¿vale? Gaussian Blur y la máscara de enfoque se usan bastante. Las opciones de canal, que tienen que ver fundamentalmente con las opciones que podemos usar en los vídeos en relación al uso de canales extras que no sean los RGB, como por ejemplo, no sé, el canal alfa, ¿vale? O la inversión en el canal para hacer algún tipo también de conjunción con más capas, ¿vale? De vídeo. Las opciones de color correction, bueno, tienen que ver con todo aquello que nos invita a trabajar la corrección de color o el etalanaje digital, más bien, ¿vale? Bueno, cualquiera de ellas, las que, bueno, puedo llegar a usar más son Fast Color y Three Way, pero bueno, por ejemplo, el Broadcast Color es un efecto que nos permite ver
el rango de colores broadcast, es decir, los que admite la televisión, los colores normalizados, y bueno, pues es una buena herramienta para poder ver si estamos o no en rango, ¿no? Pero vaya, aquí experimentar un poco porque es una buena idea. Distorsión de imagen, es decir, no sé, transformaciones, bueno, espejos, efectos que tienen que ver con lo que es la forma. Y luego tenemos dos especialmente que son el Rolling Shutter y el Warp Stabilizer, que permiten controlar la estabilización y corregir los errores provocados por bueno, el tipo de obturador que llevan esas cámaras y bueno, pues por el mal uso de o cuando se hace una panorámica y bueno, pues la imagen tiembla por lo que sea, pues se puede llegar a corregir con estas dos herramientas, ¿vale? Ya explicaré bien lo que es el Rolling Shutter para lo que no lo sepáis y para que sepáis cómo funciona y qué ocurre, ¿no?, en las cámaras digitales DSLRs. Generate nos permite generar elementos en la propia imagen, por ejemplo un flare, es decir, ese destello, ¿no?, que aparece de imagen, un círculo, bueno, genera elementos en nuestro vídeo o en una pista independiente. Control de imagen es muy parecido a Adjust, trabajo en blanco y negro, el balance de color y la corrección de gama, es decir, la diferencia entre los tonos, aquí se establece con el control de gama. El keying, toda la zona de keying, pues tiene que ver fundamentalmente con con la eliminación de algo de nuestra imagen y la podemos sustituir por otra, por ejemplo, el muy típico es el Ultra Key o el Chroma Key, ¿no?, que nos permite eliminar elementos de una imagen y cambiarlo por otro. También se suele usar bastante el Luma Key, ¿vale? Noise and Grain, que nos permite añadir ruido y grano a la imagen para envejecerla. Perspective son cambios también en los bordes de la imagen, en lo que es la propia forma para crear, por ejemplo, un relieve, pero hablamos de la parte exterior, ¿no?, de la imagen. Stylize, que es también que tiene que ver sobre todo en este caso viene mucho para crear sobre todo efecto, es más efectista, no es de corrección, pues por ejemplo para los bordes, para crear efectos como de brochazos, ¿no? ¿Vale? Esto viene mucho de Photoshop. Time, que tiene que ver con algunas opciones que hay para poder modificar fotogramas a lo largo del tiempo y crear algún efecto concreto de destello. Transform, ya conocéis Crop. Ace Feeder permite transformar el contenido de la imagen recortando, suavizándola, volteándola, ¿vale? Transition, que nos permite crear algún efectito interesante a modo de transición. Y luego estas dos que son más utilitarias o más prácticas, ¿no? La de vídeo nos permite generar un código de tiempo, ¿vale?, o el clip name en pantalla. Y esta es un conversor a Cineon, que es un formato determinado de cine, que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Que nos permite, pues, precisamente crear, bueno, más o menos nos permite ver cómo podría ser, ¿no?, nuestra imagen en este formato. Bueno, vamos a trabajar un poco, vamos a ver cómo añadir los efectos, qué efectos hay, porque hay más efectos, ¿no? Realmente tenemos también opciones de utilizar plugins como efectos, ¿vale? Pero sobre todo también tenemos estos efectos de tipo estáticos, ¿no?, que son los efectos de motion, que ya los vimos, los de opacidad y el time remapping, que ya sabéis cómo trabajarlo y que tantas opciones nos dan. Bueno, lo primero que vamos a hacer para el tema de los efectos, tanto en audio como en vídeo, es ver cómo cómo se introduce un efecto, ¿no? Bueno, la primera opción más sencilla, más intuitiva es, bueno, cogiendo el efecto, por ejemplo, vamos a coger este y nos lo llevamos aquí, ¿vale? Aquí tenemos ya el efecto localizado. Bueno, pues podemos elegir
poquito... Vamos a coger uno que sea más llamativo, que este es más práctico, este efecto. Vamos a coger, por ejemplo, uno que sea... que cambie radicalmente el Gaussian Blur. Lo podemos, ya os digo, llevar al segmento de clip, o si tenemos seleccionado un clip, podemos llevarlo, tirarlo directamente al control de efectos, ¿vale? Otra opción es con el clip seleccionado, doble clic en el efecto, ¿vale? Y nos aparece otro Gaussian Blur, ¿vale? Vamos a aplicar ahí ese desenfoque, ¿vale? ¿Qué más opciones? Podemos copiar y pegar efectos, ¿vale? Y además podemos perfectamente no solo copiar y pegar, sino también quitar efectos. Por ejemplo, yo me coloco aquí, botón derecho, clear efecto, ¿vale? Deshabilito el efecto, pulsando en FX. Esto es fácil, ya lo sabéis. Copio efecto, control C, pulso, control V. Copio el efecto. Pero además, no solo eso, sino que si copiamos, vamos a cerrar vamos a borrarle, fuera, sino que si además este efecto tiene keyframes, que por cierto se ponen igual que en el caso de los keyframes, bueno, de cualquier keyframe, pulso reloj, este efecto le tengo ya aquí a 0 y aquí se me va a desenfocar. No tanto, por ejemplo, ahí. Vale. Si yo copio el efecto, lo pongo aquí abajo. Bueno, vamos a usarlo mejor aquí porque si no va a ser... Vamos a poner algo un poco más pequeño. Es que si no, no se va a notar. Vamos a ponerlo aquí, más o menos. Ahí. Y vamos a hacerlo un poquito bien, ¿no? Ya que estamos. Como os decía, pulso, copio y me pega también el keyframe, ¿vale? Me lo pega todo, ¿ok? Si quiero, ¿vale? Eso es una opción. Luego incluso si yo tuviera que modificar el efecto, es decir, ahí va, pues es que se me pone muy rápido, ¿no? El desenfoque. Bueno, no pasa nada, yo podría modificar este keyframe para que el efecto, pues, no tardara más, ¿vale? Eso no hay ningún problema, ya lo sabéis. Los keyframes se usan igual, se pueden manipular directamente en control de efectos en fin, como un efecto más, ¿no? Como un motion, ¿no? Como cualquier efecto de motion, ¿no? De tal manera, bueno, pues que es interesante. Y luego hay algunos efectos más que son los que generamos, ¿no? Como por ejemplo el color mate, las barras y tonos, los black videos o la cuenta atrás universal o incluso los vídeos transparentes, ¿vale? A mí la que más me interesa o las que más me suelen interesar son las que nos ayudan a conformar un buen uso de nuestra señal. Y por supuesto, que son las que yo llamo prácticas, que son las barras y tonos y las barras y tonos HD, incluso la Universal Counting Leader, ¿no? Que es la cuenta atrás, también nos pueden ayudar. Esto lo cargamos como un elemento nuevo, ¿vale? Y a partir de aquí podemos elegir el color, no sé, de la línea que va pasando, el color del número. Normalmente suele estar en gris por un tema de control de imagen. Nosotros pulsamos OK, lo tenemos aquí, lo metemos aquí y a partir de este momento nosotros tendríamos nuestra cuenta atrás. Bueno, si pulsamos la pista. ¿Veis? Ahí la tenéis. Es la cuenta atrás de Premiere Pro, ¿vale? ¿Qué más elementos? Bueno, el elemento que se usa mucho son las barras y tonos, ¿vale? Pues para tener, para ver si la señal o si el monitor está calibrado, pues nosotros lanzamos una barra en HD,
Esto lleva un pitidito, ¿vale? Y bueno, pues lo podríamos ver también, ¿vale? Esas son un poco las características, ¿no? Creo que lleva un pitidito. Un momento, voy a ver una cosita. Sí, en principio, vale, sí lo tenemos, vale. Lleva un pitidito, entonces, bueno, a lo mejor, igual es que no ha renderizado, a lo mejor no es que a lo mejor no es la barra adecuada. Mira, vamos a coger una normal. Es que esa la he cogido para HD. Vamos a coger esta. Pues mira, ya que estamos, pues lo vamos a sustituir, ¿no? Yo creo ahí, por esta. ¿Sabéis cómo se hacía eso, no? ¿Veis? Tiene un pitido constante que, bueno, pues de alguna forma, bueno, pues se puede ver, ¿no? Se puede escuchar. Es un pitido, es un pitido de señal, ¿no? Que se puede perfectamente, ¿no? Vamos a ahí, que se puede escuchar perfectamente. Voy a renderizar, no sé, que a lo mejor sea por eso. Que me extraña que no suene, la verdad, pero bueno. Bueno, pues no suena el pitidito por alguna razón. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno. Pero vamos, creedme, es un pitidito, es un pitido de 1 kHz de señal para poder ver un poco si la señal está bien, de volumen y todo, ¿no? De hecho, mira dónde está. O sea, te marca un poco la señal estándar, ¿no? Como yo os decía, que no sobrepase nunca de ahí, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, también los colores mate, bueno, que nos permiten trabajar, bueno, pues colores sólidos con la imagen y, bueno, pues generar un color, pues por ejemplo, para dar un... Bueno, ahora ha sonado. Ahora ha sonado, ¿eh? No me podéis decir que no. Mirad las barras de color. ¿Veis cómo suena, no? Bueno, algo ha debido pasar. Bueno, independientemente de esto, los mate, pues que nos permiten, por ejemplo, trabajar, no sé, un efecto muy concreto se hace con los mates, que es mediante la fusión, ¿no? Del mate, ¿no? Cómo fusionar el mate, pues nos permite a veces crear efectos un tanto extraños, ¿no? Por ejemplo, ¿veis? Ahí la fusión nos da un color ahí un poquito diferente, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más aquí, ¿vale? O, bueno, jugar también con no sé, con las formas, la manera de fusionar la imagen, reduciéndola un poquito, ¿vale? Incluso, bueno, pues ahí, ¿vale? Bueno, aquí es que como se nos ha... Eso es, lo vamos a desactivar, lo ponemos a full, ahí lo tenemos el mate. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Sirve para crear elementos, ¿no? Vamos a desactivar el Gaussian, ¿no? Por ejemplo. Podría ser, ¿no? En fin, los mates sirven para muchas cosas, ¿no? Y dependiendo del modo de fusión del mate, pues, bueno, se pueden hacer muchas cosas con él y que sí se usa bastante, ¿no? Para trabajar, ¿no? ¿Qué más? Pues tenemos también, por ejemplo, el Black Video, que es un vídeo en negro. Y luego la que más, esta que era para hacer subtítulos, ya os acordáis. Y la que más se usa, que es la capa de ajuste. La capa de ajuste es una capa vacía, es una capa contenedor que nos permite introducir en ella cualquier elemento, cualquier efecto que nos interese, pues para distorsionar la imagen, para, bueno, pues no sé, para crear elementos, ¿no? Para crear efectos a todas las capas que están por debajo de ella. Eso es muy interesante porque cuando estemos haciendo algún trabajo concreto, si queremos aplicarle, qué sé yo, por ejemplo, un crop, ¿vale? Vamos a coger aquí el crop, ¿vale? En vez de ir una por una, pues no, yo cojo, aplico un crop aquí, ya hemos metido tenemos esa banda ahí, por ejemplo, aquí, bueno, pues podemos poner otra banda, ¿vale? Lo importante es que está en toda la imagen, ¿no? Para mí eso es lo más importante, que esté en toda la imagen y que la controlemos, podemos controlar esta capa de ajuste sin ningún problema
y podemos introducirle más cosas, lo que nos dé la gana. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las capas de ajuste lo que nos permiten es introducir los elementos en una sola capa y actúa en todos los elementos que hay por debajo. Si yo, por ejemplo, quisiera que el color mate no llevara la capa de ajuste, ¿vale? Yo eliminaría esta capa de aquí, la pondría encima de la capa de ajuste y fijaos, el color mate afectaría a la capa de ajuste, ¿no? ¿Vale? Todos los efectos actúan, que eso es muy importante, de arriba a abajo. Es decir, primero afecta el crop. Si nosotros queremos aquí, por ejemplo, ahora introducir, qué sé yo, una corrección de color o una distorsión, vamos a poner aquí un corner pin. Si yo introduzco una distorsión, por ejemplo, de la imagen, ¿veis? Ahí me está haciendo una distorsión de la imagen. Si yo quiero que también se distorsione el crop, tendría que ponerla debajo, ¿vale? Y el crop ya no afectaría, o sea, el crop estaría por debajo de corner pin, ¿vale? Entonces, lo importante es eso, que entendáis que el corner pin no, que los efectos actúan primero, el primero es el que está arriba y después el que está debajo, ¿vale? O yo qué sé, o un espejo, ¿vale? Ponemos un espejo y el espejo, vamos a poner aquí, no sé, una reflexión en ángulo, vamos a poner esto, ¿vale? Mirad ahí, vamos a quitar el corner para que veáis un poquito el efecto. Vamos a... Ahí lo tenemos, el efecto espejo, ¿vale? Vamos a cambiarlo, ahí por ejemplo, ¿vale? Aquí está afectando a todo, ¿vale? Al mate, ¿veis? A ese hombre, a las barras y a los tonos, ¿vale? Si yo lo cambio, si yo lo cambiara, el mirror también afectaría, si yo lo cambiara, pues afectaría también a las barras, ¿vale? De tal manera que el primer efecto está trabajando, es decir, el que primero trabaja es este y después este. Si yo quiero que un efecto... Espera, corta, que lo he dicho mal. No, es que pensaba que era así, en Photoshop es así. No, un momentito, vamos a dejarnos el crop. Bueno, como os decía, es muy importante la interacción o los elementos, ¿no?, que aparecen en nuestros... o sea, cómo aparecen nuestros efectos, ¿no? Eso es muy importante. Lo que os decía es que en las capas, por ejemplo, ocurre justo al contrario que el efecto, ¿vale? Si yo quiero que una capa no afecte a las demás, lo que hago es colocarla por encima, ¿no? Yo ahora aquí, perdón, si yo quiero que una capa afecte a todas, coloco la capa que quiero que afecte a todas encima de todo, ¿vale? Por eso el color mate lo he colocado aquí. ¿Qué ocurre? Que a la capa de ajuste le afecta el color mate. Es decir, el color mate tinta también el cropeado de la capa de ajuste. Bien. Los efectos es diferente, porque en los efectos lo que ocurre precisamente es lo contrario. El primer efecto que está aquí afecta en último lugar. Y os lo voy a explicar de manera muy sencilla, ¿vale? Aplicando un efecto de distorsión como por ejemplo es el mirror. Vale, aquí tenemos el mirror. Vamos a aplicar un poquito, por ejemplo ahí. Vamos a aplicar un poquito de ángulo y vamos a aplicar, por supuesto, un poquito de... A ver, un momentito. De reflexión. Espera, que aquí... Vamos a ver, vamos a poner un 12, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y aquí pues vamos a poner, que me he ido mucho, vamos a poner, por ejemplo, esto. ¿Ok? Bueno, mirad, el crop está arriba del todo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y está siendo, bueno, pues está siendo manipulado, ¿no? Por el efecto de mirror. Si yo mirror lo pongo encima del crop, ¿veis? Ya no afecta al cropeado, ¿vale? No afecta al cropeado. El mirror lo que hace es trabajar la propia imagen. Es que la propia imagen lleva una banda, ¿vale? Vamos a ver, para que lo veáis, por ejemplo, aquí las barras y los tonos, que no llevan banda,
¿vale? Sí, es que lo que está ocurriendo es que como la propia imagen de abajo lleva una banda, que es lo que hemos hecho con el crop, pues claro, de alguna forma decir, joder, pues no veo el efecto. Bueno, lo vamos a ver con las barras y los tonos. Mirad, si yo el mirror lo pongo debajo de crop, ya cualquier modificación que haga sí va a afectar, ¿vale?, a la imagen, ¿ok? ¿Veis? Yo hago un espejo y afecta el crop, afecta todo. Pero si el mirror lo coloco arriba, el crop no queda afectado. Es justo el opuesto a lo que ocurre con las capas, ¿vale? Yo os decía que aquí las capas necesitan, en fin, la capa que está encima de todas, ¿vale?, pues es la que afecta a todas. Yo quiero que todo se quede rojo, pues todo afecta, ¿vale? Y en los efectos ocurre lo contrario. El efecto que está encima de todos, digamos que es el que ocurre el último. Lo podéis ver de otra manera, que es lo que yo creo que es lo que yo hago. Bueno, o mi interpretación, ¿no? Yo creo que es más sencilla. O bien lo interpretáis como que es lo opuesto a lo que ocurre con las capas en timeline, o bien lo interpretáis pues como que el primer efecto que aparece en pantalla es el que primero hemos echado. De tal manera que no tiene por qué ser o sea, no afecta de manera general a todos. ¿Cuál es el que debería afectar a todos? Pues el último que echamos. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un Sphere-Eyes, ¿dónde entra? Pues aquí. Pues debería afectar a todos. ¿Por qué? Porque es el último que he echado, ¿no? Entonces, digamos que eso sería un poco, este es el efecto esférico, pues este sería un poco el pensamiento que tenéis que tener. Los efectos se van colocando, el último va colocándose abajo del todo, de tal manera que, bueno, pues si lo interpretáis así, pues vais rápidamente a poder, bueno, pues saber qué efecto está afectando, qué efecto no está afectando, ¿vale? Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a trabajar algún efecto concreto, ¿no? Porque me apetece ya hacer algún ejercicio, ¿vale? Que, por cierto, con los de sonido ocurre lo mismo. Yo lanzo un efecto de sonido, por ejemplo un eco. Es que el eco me gusta, o el chorus, porque suena muy rápido, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo mejor aquí, en las barras y en los tonos. Y afecta de la misma forma, ¿vale? Es decir, si yo pongo, yo que sé, me da igual, vamos a poner un Chase Volumen ya tiene, pues vamos a poner un Dynamics. Si pongo un Dynamics, afecta a todos los que hay por arriba, ¿vale? Aquí, bueno, en el chorus, en los efectos de sonido siempre tenéis una pestaña que es Bypass. Bypass nos permite, digamos, saber si está o no aplicado el efecto, ¿vale? Y ver o qué consecuencias tiene cuando se aplica el efecto, ¿no? Nos permite previsualizar el efecto o preescuchar el efecto, es como una preescucha, ¿no? Realmente aquí ya pulsas en Edit, haces lo que quieres, ¿no? Pues yo que sé, pones un efecto, imaginaos, de Out of Space. Pulsas Play, esa sería la banda, ¿vale? Y aquí, pues en Bypass o en el botón on-off, ¿vale? Vamos a darle un poquito para atrás para que lo veáis otra vez. Cuando está pulsado, pues el efecto aquí no funciona, aquí sí funciona. Aquí no funciona, aquí... Sencillo, ¿no? Bypass. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, que ya tengo ganas de hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar con un ejercicio que tiene que ver con cómo desenfocar una zona, ¿no? Vamos a hacer un desenfoque selectivo, ¿no? Y vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, porque es uno de los, bueno, de los trabajos que más podéis hacer, ¿eh? Y os lo digo en serio. Vamos a quitar este. Venga, ya lo tenemos aquí todo. Sí, porque puede pasar que en un cortometraje, imaginaos, de un surfista, o por qué no, en un anuncio, os digan, esta publicidad de aquí no puede salir. Entonces hay que borrarla sutilmente, ¿vale? Entonces una opción, pues, es desenfocarla, ¿vale? Así que, pues, vamos a trabajar un poquito, ¿vale?
Aquí la idea se trata de hacer pues un desenfoque selectivo de una determinada zona, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a eh, aplicar un par de cositas, un par de técnicas para trabajar, ¿no? ese desenfoque selectivo. Luego haremos el croma y los estabilizados para posteriormente acabar con los efectos de sonido. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen y la vamos a duplicar, ¿vale? Ya sabéis que podéis duplicar, bueno, pues pulsando el botón Alt, ¿vale? Pulsando a la vez, duplicamos. Y que no os lo he dicho antes, yo creo que esto lo sabéis, ¿no? Si pulso Alt encima de una imagen, reemplazo esa imagen, ¿vale? Cuando voy a lanzarla. ¿Veis que sale un símbolo más? Ahí estoy reemplazándola, ¿vale? Bueno, yo creo que esto ya lo sabíais, así que... Bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar en esta capa de aquí arriba, un efecto que se llama pixelizar, ¿vale? Me parece que se llama pixelizar. A ver si estoy yo equivocado. Yo creo que se llama pixelizar. Voy a buscarlo. Bueno, pues no aparece. Vamos a buscarlo porque me suena, me sonaba que era pixelizar. Vale, corta. Acción. Bien, vamos a aplicar un efecto que yo creo que se llama pixelizar. No, mosaico. Aquí estamos. Lo vamos a aplicar ahí arriba. Bueno, ya veis más o menos lo que va a ocurrir. Le vamos a dar valores un poco más altos, por ejemplo 50 de horizontales y 50 verticales para que sean un poquito más, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro pixelizado. Ahora lo que tenemos que hacer es señalar exclusivamente una zona. Para ello vamos a hacer un mate pequeñito. Vamos a hacer un color mate. Me da igual el color, puede ser... vamos a hacer un mate no de tantos píxeles. Lo vamos a hacer, por ejemplo, de 100% píxeles. Puede estar bien, yo creo que sí. De color negro, me va da igual. Vamos a poner, bueno, mate está bien. Bueno, vamos a poner negro. Negro mate 100. Vale, y lo vamos a poner encima. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esto, como lleva 5 segundos, bueno, pues lo vamos a lanzar ahí. Y mirad, el mate, ¿veis? Se va a quedar ahí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar un mate key, ¿vale? Un mate key track en esta pista, ¿vale? Que es otro efecto. Lo que queremos ahora es que, digamos, el efecto que hemos aplicado aquí nos vaya directamente a este elemento, ¿vale? Que también podríamos aplicarlo sobre el mate, pero lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a aplicar, por tanto, un mate key. Yo lo busco. Un mate track key, creo que se llamaba track mate key, ¿vale? Y lo vamos a aplicar aquí en la pista número 2. Aquí, bueno, el mate lo vamos a hacer sobre la pista número 3. Vamos a seleccionar ese mate que le tenemos ahí. Y ya automáticamente, bueno, pues como veis nos aparece el elemento aquí. Vamos a aplicar un desenfoque un poquito al mate y vamos a seleccionar un poquito, ¿no? Porque el mate se ha quedado en una posición un poco, en fin, que no termina de gustarme. Yo quiero tapar el azul. Así que lo vamos a bajar un poquito hasta ahí, ya me vale. Vale, voy a despulsar para que no se me modifique más. Y le vamos a aplicar pues un desenfoque simplemente a ese mate para poder desenfocar un poquito, ¿no? Que no sea excesivo, ¿no?
que no se note tanto, ¿no? Ahí que haya algo. Se va a notar, evidentemente, ¿no? No queremos que se vea, es evidente que algo se va a notar, pero bueno, la idea es un poco enmascarar un poquito el borde, ¿no? Hay una cosa que me parece interesante aquí. Lo que quiero que entendáis es que ahora mismo lo que hemos hecho ha sido con el track matte aquí es decirle a la capa donde lo hemos aplicado que lleve, ¿no? Sus características, su efecto, ¿no? Lo lleve al mate, ¿no? ¿Qué mate? Pues el de la pista 3 que estaba aquí, ¿vale? Seleccionado. Vamos a ver si podemos... Bueno, ahí tenemos el mate, ya lo tenemos ahí. Y ahora le vamos a aplicar al mate un desenfoque, un gaussiano, por ejemplo. Hay un Gaussian Blur. Nos aseguramos de que es el mate. ¿Es el mate? No es el mate, ¿no? Pues lo lanzamos aquí. Ahí tenemos el mate. Y le aplicamos un desenfoque. Vale, pues no sé. Vamos a hacerlo bastante grueso. No tanto, porque ya se empezaría a ver. Pero bueno, por ejemplo ahí, más o menos. ¿Veis? Vale, incluso un poquito más. No le viene mal. Y bueno, pues esto sería, ¿no? Más o menos ahí. Ahí se ve un poquito lo de abajo por el exceso de gaussiano, así que vamos a poner un poquito menos. Ahí lo tenemos, ¿vale? E incluso, pues lo que podríamos hacer es, en esta pista, pues modificar un poquito los bloques, ¿no? Poner 100 bloques y poner 100 bloques, ¿vale? De tal manera que parezca, bueno, un poco ahí más enmascarado, ¿no? Ahí. Evidentemente, en este prácticamente no habría que fijar, pero bueno, si no habría que animar también. Ese sería el otro paso, ¿no? Bueno, vamos ahora a trabajar un croma, ¿no? Un chroma key, que es uno de los efectos que más se pueden usar. Vamos a hacerlo en la carpetita de cromas. Ahí tenéis muchos. Yo voy a elegir uno que se llama Turn and Lock, ¿vale? Incluso está la secuencia, pero bueno, me da exactamente igual. Vamos a poner aquí la secuencia. Bueno, esto no me sirve de nada, así que yo voy a traer mi Turn and Lock, ok. Y ahora vemos. Bueno, en principio nosotros lo que queremos fundamentalmente es, bueno, pues que esta señorita que está con su fondo verde nos aparezca de repente aquí, ¿no? En este fondo. El formato de croma, mirad, una de las cositas que tiene esto es que Scale to Frame y se queda perfecto. Lo habéis visto, ¿no? ¿Para qué funciona? Bueno, lo que vamos a hacer es sustituir, ¿no? Quitar este fondo y vamos a insertarlo dentro de este parque, ¿no? De esta plaza, ¿no? Bueno, para ello vamos a aplicar el croma, el ultra key, ¿no? Que es que nos permite, ¿no? Entre otras cosas, sustituir, bueno, pues en este caso el verde por este fondo que tenemos aquí elegido, ¿vale? Bueno, normalmente casi todos los efectos de croma suelen tener dos partes muy diferenciadas. La primera es la selección del tono de color. Si el croma está bien hecho, pues una vez que seleccionas, es decir, si es uniforme el verde, pues saldrá prácticamente del tirón a la primera. Y luego la segunda zona que nos permite controlar pues la limpieza de los bordes. Veis que, por ejemplo, pues aquí aparece un poco... A ver, un momentito, que se me... Ahí. Aquí aparece un poco, bueno, pues un poco el borde. Aquí el verde, ¿no? Aparece un poquito ahí de verde. Entonces, bueno, se supone que eso pues hay que limpiarlo, ¿no? Entonces no puede quedar así, ¿no? Y luego pues también hay que encajarlo en relación un poco al tipo de fin, de temperatura de color que hay en el ambiente, etcétera, ¿no? Digamos que hay que hacer una pequeña corrección de color.
Bueno, aquí tenéis siempre las opciones de ver el output, ver el channel color, o bien ver también el alpha channel, es decir, ver qué es lo que se ha quitado y qué es lo que no se ha quitado. Porque aquí, por ejemplo, vemos que aquí hay zonas que no se han quitado. Aquí hay zonas que se siguen quedando verde, ¿vale? Todo lo que no está negro, pues se sigue quedando como por aquí un poco verde, ¿no? Entonces eso se supone que habría que quitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con estas herramientas. Aquí tenemos herramientas, bueno, pues evidentemente para generar el mate, es decir, para hacerlo un poquito más duro, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues modificando un poquito las altas luces o las sombras, ¿vale? La verdad que este mate está bastante bien, o la transparencia, el nivel de transparencia, ¿veis? Ahí lo tenéis, del mate. Podéis hacerlo menos transparente, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Pasa que normalmente por defecto, pues lo trabaja bastante bien, ¿no? Lo trabaja bastante bien, ¿vale? Podéis trabajar la alta luz, ¿vale? ¿Vale? Ahí. O la sombra, que es el problema que tenía esto, es precisamente de sombra, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos delicadamente tocando un poquito para que no se nos vaya esto, porque si no se nos hace transparente. Podemos aumentar o disminuir la tolerancia, ¿vale? Del efecto y el pedestal, es decir, el punto de negro. Modificando pedestal y modificando sombras, podemos llegar a un punto intermedio en el cual terminemos de quitar el fondo, dejarlo correctamente, ¿vale? Podemos ver el canal Composite y vemos que ya no hay nada, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos por supuesto la limpieza, las opciones de limpieza. Tenemos el borde, voy a hacerlo, ¿veis? Para suavizar el borde. Más que suavizar el borde, Show que es para hacer más fino el borde, es decir, para comernos al final borde, ¿no? ¿Veis? Porque aquí cuando te pones en color, ves que el borde de la chica es mayor, ¿no? Ella tiene más que lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que veáis. O sea, ahí nos está quitando borde, ¿no? Perdón, en Composite. Nos está quitando borde, nos está comiendo borde. Lo que pasa que a veces es bueno comer un poco de borde, comerse un poquito de borde, no digo comérselo todo, pero un poquito, para que integre mejor. Suavizado de borde, ¿ves? Para que no se noten los pliegues blancos, perdón, verdes, y un poquito de contraste. Todo para el borde, ¿ok? Y aquí tenemos el punto medio, es decir, a partir del cual vamos a trabajar. Spill Suppression, que nos permite eliminar, por ejemplo, un color. Vamos a ponerlo un poquito más en mayor. Ahí. Nos permite eliminar desaturando, pues un color. Por ejemplo, veis, ahí estamos saturando a tope. Bueno, a lo mejor ahí se nos va un poquito el verde. Aquí modificamos el rango. Ahí veis cómo se hace más verde. Aquí se va haciendo un poquito más magentoso. Bueno, ahí a lo mejor hemos quitado, ¿no? el verde. ¿Veis? Que se cuela por ahí, por los bordes. Pues lo hemos quitado más, ¿no? Y aquí pues le damos más o menos luz a nuestra parte de atrás, ¿no? Vale, al color que estamos quitando. Si lo oscurecemos, pues también es una manera de que se note menos, ¿no? Y luego podemos hacer una pequeña corrección de color, adaptando pues la saturación, ¿vale? Un poquito más de saturación le vendrá un poquito bien. El tono, es decir, si lo queremos más o menos hacia un color un poquito más cálido, y el nivel de brillo. ¿Vale? A lo mejor podemos hacer que esté un poquito más oscura, ¿vale? Y saturarlo un poquito más. Bueno, aquí ya se puede jugar un poco. No es un corrector de color, no es un three-way, no es un fast color, pero bueno, nos permite un poquito modificar Y luego pues tenemos los settings preestablecidos. En vez de hacerlo custom, podemos decirle que lo haga por defecto
o que lo haga, bueno, más o menos suave, ¿no? El chroma key, o que lo haga de manera agresiva, ¿vale? O el custom que nosotros hemos elegido, ¿ok? Entonces hay como tres formas, la de por defecto, una que es más suave, que en fin, no llega a tal extremo, no llega al extremo de sacar los cromas bueno, pues de una forma tan exagerada, ¿vale? Puede ser que el croma sea más difícil que este, seguramente, por el tema de las luces, ¿vale? El croma tiene que estar bien iluminado, porque si no está bien iluminado, puede dar, pues, puede dar bastantes problemas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, este. Este, pues, por ejemplo, tiene el problema de que no está muy bien iluminado. Tiene zonas más oscuras, zonas más claras. Entonces, pues da más problemas, ¿vale? Este directamente yo no le voy a hacer. Solo voy a aplicar el Ultra Key para que veáis, pues, todo el trabajo que tenéis que hacer. Que este lo tenéis que hacer vosotros, realmente. Voy a aplicar el Ultra Key. Normalmente aquí buscamos un color, ¿vale? Lo aplica, pero mirad, aquí tenéis muchos problemas que hay que limpiar. Pudiera ser que se pudiera limpiar con este. No lo sé, no lo sé. Pudiera ser. Pudiera ser que se pudiera limpiar con este. Pudiera ser que se pudiera limpiar con este. Y pudiera ser que se pudiera limpiar con este. No lo sé. En cualquier caso, trabajadlo vosotros, ¿vale? Vamos a ver los estabilizadores, que también son dos herramientas muy interesantes antes de pasar a los efectos de sonido. Y vamos a empezar con este, ¿vale? Este es un plano que fabriqué yo el otro día. Además está fatal. Yo estaba haciendo fotos y bueno, pues rodé este plano a posta. Lo voy a poner un poquito más bajo, ahí. Y lo grabé, repito, lo grabé a posta porque lo grabé un poco así de mal, para que veáis las opciones que hay de estabilizado. Era un evento con la ministra de Fomento. Y bueno, pues yo quiero que veáis un poco cómo este plano pues está mal, porque está mal, ¿veis? Está, en fin, de alguna manera pues tiene problemas, ¿vale? Porque tiembla. Entonces, digamos que vamos a buscar primero el estabilizado en esta parte donde no se mueve la cámara, ¿no? Podemos decir. Vamos a hacerle un corte mejor. Un manzana acá. Y luego estabilizamos lo demás. Bueno, vamos a buscar la estabilización ya... Bueno, aquí se llama Warp Stabilizer, ¿vale? Y bueno, como veis ya, lo primero que va a hacer es trabajar o analizar, ¿no?, en background el plano, ¿vale? Lo va a analizar para ver el tipo de plano que es y los problemas que puede conllevar ese plano, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando analiza el plano lo que tenemos que elegir es seleccionar el tipo de estabilización que queremos hacer. Fundamentalmente, si no hay movimiento de cámara, tenemos que trabajar una estabilización donde no apliquemos ningún movimiento de cámara, sino que estabilice simplemente el movimiento interno de el tembleque, ¿no? Ese mal pulso. Digo movimiento de cámara, digo sobre todo panorámicas, por ejemplo, derecha-izquierda o movimientos ante-atrás, aunque ahí se notan menos, pero también podría ser. Después hay que analizar el método, que ahora lo veremos, y posteriormente qué ocurre con los bordes, que ahora lo veremos. Son 3 parámetros y a partir de ahí se trabaja.
Bueno, ahí está estabilizando. Aquí es verdad que, bueno, tenemos que cambiar el método porque igual lo está haciendo excesivo. Bueno, mirad, aquí tenemos Smooth Motion o no, un Motion, vamos a decirle que no. De tal manera que cambie la estabilización porque no hay movimiento de cámara. Y aquí tenemos los 4 métodos, ¿no? Tenemos el método de posición donde, bueno, él estabiliza solo cuando hay un cambio de posición. Perdón, cuando hay un cambio de posición no. Él estabiliza solo en posición. ¿Veis? Pero mantiene bastante tieso el plano. Moviendo solo posición. Es decir, va moviendo la cámara, ¿no? Realmente lo que hace, ¿veis? Mirad cómo se mueve el plano. ¿Veis? Se va moviendo el plano. Claro, si le sumamos posición, escala y rotación, ¿qué ocurre? Pues que amplía el plano, hace ampliaciones, hace rotaciones, hace lo que necesite para que no se nota, para que sea mucho más fluido. Y luego tenemos, perdón, la opción de la perspectiva también. Es decir, si hay cambios de perspectiva, lo que ocurre es que él es capaz de interpretarlos, ¿vale? Y entonces mantiene el plano bastante quieto. Y por último tenemos el método de, bueno, de estabilización por subespacio o algo así. Y es que es cuando hay un cambio en profundidad, lo que hace es estabilizarlo y tener en cuenta precisamente ese cambio que ha habido. Al final, ¿qué ocurre? Perdemos algo de imagen, lógicamente. Pero prácticamente la cámara está totalmente quieta. Es el fin de los trípodes. Mirad cómo era el plano, ¿eh? O sea, se mueve bastante. Mirad cómo es el plano. Es que no se mueve nada, ¿no? Es fantástico. Mirad, vamos a verlo en un vídeo hecho en un avión. En un avión... a ver, aquí en estabilizado. Hecho en un avión. Yo creo que tengo la secuencia. Bueno, pues mira, ya que la tenemos, vamos a verla desde aquí. Vamos a borrar esto. Es un vídeo hecho en un avión. Yo tengo aquí, evidentemente, el estabilizado. Bueno, pues aquí os lo voy a explicar en relación a los bordes. Para que veáis qué ocurre cuando estabiliza, ¿vale? Por ejemplo, con este método, da igual. Aquí vamos a decirle que sí, porque la cámara se está moviendo, sí hay movimiento de cámara. Pero en este caso, quiero que veáis las diferencias entre los diferentes modos de trabajar el borde, es decir, el reencuadre. Si solo estabilizamos, voy a apagar el sonido, que es el ruido del motor. ¿Veis? Se ve lo que está haciendo. Es decir, no tiene en cuenta los bordes, ¿vale? Vemos el truco. Si estabilizamos y cropeamos, es decir, lo que hacemos es que a la vez de que estabilizar, recortamos imagen, ¿vale? No es mala idea, puede ser una opción. Pero ¿qué ocurre? Claro, el estabilizado, a ver si nos da un play más o menos majo. Espera, vamos a quitarle aquí, es que a full. Vamos a darle. El estabilizado es majo, pero claro, vemos todo el truco. Vamos a probar con el autoscale. ¿Qué ocurre? Que el plano lo autoescala para poder encajarlo en nuestro formato. Y mirad. Bueno, os enseño un momento el plano, porque me parece que no lo habéis visto. El plano está estabilizado. Y luego hay uno extra, que este necesita de render. El sintetizado de los bordes. Esto lo que hace es estabilizar y duplicar, es decir, utilizar fotogramas anteriores para que el borde
o para duplicar ese borde y no perder plano, no autoescalar tanto. Este es fantástico porque nos deja la opción de mantener un tamaño de plano parecido al que hemos hecho, ¿vale? Evidentemente, aquí nos va a rescalar, nos va a autoescalar un 129%, pero nos permite, ya os digo, mediante un rescalado que hace y un análisis del plano, analizar los bordes y mantener en todo el plano, pues digamos que reescribe los bordes, ¿no? Este es fantástico y necesita de render. Que por cierto, hay un apartado que aquí tiene que ver con un apartado avanzado, que es hacer un análisis mucho más detallado, ¿vale? Lo voy a quitar porque ahora mismo no quiero hacer eso, cancélalo, ¿vale? Y aquí nos permite también, pues, el rolling shutter, los problemas de rolling shutter que puede... Vamos a analizar porque... Un momentito, vamos a darle para atrás, es como un pequeño truquito. Ahí lo tenemos, bien. No, como os decía, el rolling shutter, vamos a dejar que analice, es un problema, ¿no?, generado por los obturadores de cámara que llevan actualmente este tipo de cámaras, ¿no?, DSLR. Los obturadores de una cámara de cine son obturadores que van pasando, bueno, pues cada X tiempo por una cantidad de grados, ¿vale? En función del número de grados, pues son más o menos, tienen un, bueno, pues tienen una mayor o menor cantidad de zona a la que pueden tapar, para tapar la luz, pero se van moviendo, van rotando, ¿no?, de manera circular, ¿vale? Entonces cada fotograma pues van rotando, ¿no? Entonces van dejando pasando la luz pues un 25avo de segundo, un 24avo de segundo, etcétera. Claro, el obturador de las cámaras DSLR no es rotatorio, es de tipo plano, es un obturador plano, entonces crea un efecto gelatina o rolling shutter o rolling, de rolling más bien, y es que los bordes normalmente de los elementos verticales, edificios sobre todo, pues parece como que bueno, pues se vuelven como de gelatina, ¿no? Parece como que se derriten, ¿no? Entonces, para ello, este Warp Stabilizer nos permite establecer una reducción automática o una reducción enriquecida, ¿no? Podemos decir que tenga más en cuenta ese rolling shutter y pues ayude bastante, ¿no? En suma, al final lo que importa es, sobre todo, teniendo en cuenta la sintetización por bordes, es llegar a unas características adecuadas al problema que tenga nuestro vídeo y que, bueno, de alguna manera, pues sean lo suficientemente, en fin, acordes para solucionar los problemas que tengamos, ¿no? Por último, mientras analiza esto, en background, yo quería enseñaros también el rolling shutter. A ver si tengo aquí un planito que podemos ver el rolling shutter simplemente para que lo veáis. Este plano al final no me va a valer. Pensaba que sí, pero no me va a valer. Me valía para el otro. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ver el rolling shutter en otro plano, ¿vale? Que es un plano, bueno, pues que tiene... Es un plano, vamos a buscarlo aquí en los recursos. Es un plano que grabé yo también hace ya un tiempillo. Que yo sepa, a ver si no mal recuerdo, yo no sé si era este. Vamos a ponerlo en play. No, este es el de ayer. No, pues entonces tiene que ser este. Si no mal recuerdo, tiene que ser este. El efecto rolling shutter se nota mucho, ya lo vais a ver rápidamente cuando... A ver, que no sé si lo he hecho bien. Ahí. Lo vais a ver, repito, cuando se mueve la cámara. Mira, ¿veis? ¿Veis ese efecto que se crea ahí de gelatina? Parece como que se... Vamos a apagar el sonido. Parece como que la cámara se pone blanda, ¿no? Es como si la imagen tuviera ahí... ¿Veis cómo se dobla? ¿Veis? Todo esto es provocado por el rolling shutter, ¿vale? Bueno, voy a ver si este análisis yo creo que ya ha acabado. Me parece que era este. Sí, vale, perfecto.
Bueno, pues voy a configurar un momentito el tipo de render, porque eso depende de las características de nuestra secuencia. Así que nos vamos a secuencia, Sequence Settings, porque quiero hacer un render, bueno, pues con una buena codificación. Lo voy a hacer en HQ, que es un render que es bastante interesante, y le voy a dar una máxima calidad de render, ¿vale? Le voy a dar un OK. Y vamos a pulsar el render, ¿vale? Aquí el tipo de render, ya sabéis, va a depender de lo que queramos renderizar, o bien todo el área de trabajo, o bien solo los efectos del área, o la selección o el render de audio. Es muy interesante una opción que nos da Premiere Pro y es borrar los renders. Porque a veces, bueno, pues no hace falta o no queremos tener ese renderizado, bueno, pues se podría borrar, que eso no está nada mal. Voy a renderizar. En principio, bueno, me vale con los efectos. Vamos a verlo para que veáis el efecto con este render y bueno, lanzado, en fin, para que veáis el tema de los bordes, cómo lo reinterpreta. Mirad, aquí hay un problemita, pero la verdad que no ha hecho mal trabajo. Solo sería una cuestión de reescalar un poquito, pero bueno, no ha hecho mal trabajo, la verdad. Y pues hemos podido casi mantener el plano de manera prácticamente sin reescalar demasiado. Pero bueno, hombre, algún fallo tiene que tener. Bueno, vamos a ver el Rolling Shutter un momentito para que veáis en este plano cómo actúa el estabilizador de rolling, porque para mí creo que es algo que lo repara bastante bien. Dentro de que, evidentemente, este plano está totalmente, bueno, pues está muy movido, pero bueno, voy a intentar a ver si sois capaces de ver un poco el tipo de, bueno, el efecto, intentar que era donde más tirones daba de el rolling, ¿vale? Sobre todo aquí. Bueno, el rolling shutter, la reparación del rolling shutter es, ya os digo, es una cuestión depende un poco del tipo de cámara, también depende un tipo bueno, las cámaras DSLR pues suelen llevar, o la reparación que recomiendan es un 50% más o menos. El escaneo normalmente suele ser bueno, la exploración de la cámara, como hace el rolling shutter, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, bueno, dependiendo un poco cómo habéis trabajado. Y el método, pues usar normalmente un método, esto es una técnica más avanzada, lo vamos a dejar porque es es para algo un poquito más, yo creo que no es para este momento. Pero bueno, aquí es distorsión o por movimiento de píxel, ¿vale? Cualquiera de los dos. Sería para hacer un análisis más detallado. Bueno, en principio el rolling shutter, el rate para iPhones o teléfonos móviles sería más bien para un 90%, para en el caso de las cámaras con un 50% sería suficiente. Y bueno, más o menos bueno, lo corregiría, ¿no? En cualquier caso, si el rolling, ¿veis? Ahí lo tenéis. Si el rolling shutter es muy acusado, bueno, pues evidentemente a lo mejor no sería capaz de bueno, en fin, de bloquearlo. Pero bueno, para eso también tenéis la combinación con el Warp Stabilizer, que es la verdad francamente bastante bueno, ¿no? No tiene mucha historia más el Rolling Shutter. Para mí, creo que si trabajáis con panorámicas o si se ha hecho alguna panorámica, bueno, pues veis ahí está trabajando. Cuando ralentiza mucho el play es porque está trabajando más bien en esa zona. Pero si trabajáis con, ya os digo, con alguna panorámica rápida, sobre todo hecha desde una DSLR, la mayoría de los casos vais a tener que corregirlo y bueno, una manera es con el Rolling Shutter Repair, ¿ok? Bueno, me gustaría comentaros los principales efectos de audio centrándonos fundamentalmente en tres.
voy a traerme un archivo. Es un archivo de un cortometraje grabado en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata. Y bueno, pues me gustaría, porque lleva ahí para rodar es complicado y lleva muchos problemas de audio, ¿vale? Entonces quiero un poco que veáis, bueno, pues cómo puede venir un mal sonido. ¿Veis este sonido, este ruido constante? Vale, que se podría eliminar. Aquí. Sonido del 12, del 18, micrófono. 2. Vale, entonces, bueno, pues al final es un sonido constante que hay que eliminar, ¿no? Y hoy me gustaría centrarme principalmente en tres efectos. Primero es el de Noiser, que bloquea bastante bien el ruido. Que por cierto, si os habéis fijado, he intentado ponerlo en la capa de vídeo y no ha sido posible. Claro, como es un efecto de sonido, pues va directamente a la pista de sonido. Bueno, voy a pulsar en Edit, porque aquí tenemos más o menos las características del denoiser. Voy a pulsar a Play. Él analiza y tenemos, bueno, la base de ruido, ¿vale? Que es la línea amarilla, y la línea verde que nos indica el desplazamiento que en principio hay sobre la base del espectro, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra onda de sonido, el ruido sería el amarillo y el verde sería el desplazamiento que hay. Podemos congelar la base del ruido, es decir, dejarla que no esté constantemente creando una, sino que la podemos dejar congelada. Y luego, bueno, pues aplicar reducciones, ¿vale? Voy a aplicar una reducción importante, por ejemplo, de un 20 dB. Y mirad cómo ha reducido el ruido, ¿eh? Lo notáis, ¿no? Ese ruido ha desaparecido. Es verdad que ha quedado muy metálico el sonido, pero ha desaparecido el ruido. Vale. Luego podemos utilizar la herramienta de desplazamiento pues para definir un poquito la base de ruido, es decir, hacerla que esté más arriba, que corte más arriba. ¿Qué? Ahí. ¿Que el niño está enfermo? Mire, llévale al O hospital. al revés, que esté más abajo. ¿Que qué? ¿Que no tienes qué? ¿Dinero? Mire, escúchame bien. Lleva este niño al hospital ahora mismo. ¿Veis? Vaya. Entonces, bueno, por defecto el desplazamiento de ruido no es tan crítico, la reducción, a lo mejor aquí hay que jugar un poquito, reducir un poquito menos, para que no quede tan metálico. Pero bueno, lo reduce, en fin. No sé si lo estáis escuchando, imagino que sí, ¿no? Ahí. Porque una cosa es ese ruido de viento. Ese ruido de viento es originario. Original, me refiero, de la escena, ¿no? Pero, claro, este ruido de micro, ¿no? Ok. Denoiser, acordaros de él porque, bueno, creo que es interesante. Aquí tenéis los parámetros igual. La reducción, el desplazamiento, igual que aquí. Y bueno, pues jugar un poco con él, pero vamos, básicamente entre desplazamiento, que define, ¿no? La base del ruido, más o menos en dónde queremos movernos, y la cantidad de perturbaciones eliminadas, como dice aquí, pues creo que con esto ya tenéis mucho ganado a la hora de postproducir un poquito el sonido. Ya os he dicho siempre, esto es un curso de montaje de Premiere Pro. Tiene herramientas fantásticas para postproducir tanto vídeo como audio. Pero no somos ni grafistas, es decir, no somos especialistas en postproducción de vídeo, ni tampoco somos montadores de sonido, postproductores de sonido.
En eso se ocupan otros especialistas que trabajan en ese sentido, pero nosotros tenemos que saber que hay producciones que no existen en esos puestos y tenemos que nosotros fabricarnos ese tipo en fin, en realizar esa labor. Bueno, vamos con el ecualizador, que es un efecto, bueno, que se utiliza mucho. Voy a ver primero el ecualizador, el clásico, que lo tenemos aquí. Es el ecualizador lo que nos permite es modificar dentro de, bueno, de las bandas de sonido que mezcla ahí. Ahí veis, bueno, pues que tenemos bandas de bajas frecuencias, 50 hercios, ¿no? Bandas de medias frecuencias, ¿vale? Ahí se sitúa la voz, por ahí andará la voz. Y luego altas frecuencias y poder ecualizarlas, ¿no? Nosotros podemos tener aquí unos presets ya establecidos que nos permiten pues enriquecer los bajos o una mayor presencia de los medios tonos o un enriquecimiento de las altas frecuencias, de los tonos más agudos. Dejarlo mucho más, bueno, pues con un enriquecimiento brutal, ¿no? de los graves. Un efecto de los años 40, por ejemplo, de voz, bueno, de sonido, ¿no? Es decir, bueno, hay varios. O el Master EQ, que sería una ecualización más clásica, donde podemos ya ir trabajando el sonido de manera individual. Nosotros tenemos, por un lado, la frecuencia a la que podemos trabajar, directamente aquí, ¿vale? Estos tenéis que tener muy claro que en la vertical están los dBs, en la horizontal están los hercios. Aquí tenemos el output de salida total. Nosotros podemos decidir que toda la salida esté... Vamos a ponerlo más alto para que lo veáis. Bajar un poquito el volumen. Para que esté a 6 dBs. Vale. ¿Veis? Para que esté a 6 dBs. Para que esté a 20 dBs. O simplemente, bueno, pues dejarlo a 0 e ir trabajando pues por grupos de frecuencias. Aquí tenemos las opciones de ganancia. Por ejemplo, vamos a dar más frecuencia, más ganancia a los agudos. Por ejemplo, hay un trocito ahí que mueve mucho esto, ya veréis cómo suena. Ahí, aquí. Podemos trabajar directamente aquí las características de, no sé, de los medios tonos, por ejemplo, bajando un poquito los dBs, en fin, ecualizando un poco directamente sobre el gráfico, ¿vale? Y, bueno, lógicamente, una de las cosas que a mí me fascina bastante es que podemos recortar, podemos de alguna manera cambiar el tipo de filtraje para que mantenga un corte, es decir, que el radio de acción, aquí la Q, que es lo que nos marca un poco el radio de acción, pues tenga un recorte, ¿no? Que no trabaje, ¿veis ahí cómo ha cambiado? Que tenga un recorte exclusivo en 60 hercios, que no afecte, bueno, en fin, que no afecte por encima ni por debajo de los 60 hercios, ¿no? O de la frecuencia que tengamos asignada, en este caso, pues los 8000, ¿no? O incluso aquí, ¿no? Que pegue un recorte que nos invite a, bueno, pues a que concentremos más nuestra ecualización en otra banda de frecuencias. Vale, eso es lo que cambia. Vamos a ampliar un poquito aquí.
Vamos de la esperanza. Una palina epet. Una palina epet. Ahí sube, ¿vale? Y vamos a poner un poquito... Bueno, estas están recortadas, así que en principio no hay trabajo. Y luego subimos la totalidad un poquito. La ecualización muy básica, pero bueno, que nos permite jugar un poco, ¿no? El ecualizador es bastante simple, pero nos permite jugar bastante bien con las cosas. Enriquecimiento de los bajos. Bueno, pues ahora cambia. Vale, sobre todo de los... Un preénfasis. Esta sí que es interesante porque lo que nos hace es enfatizar, ¿no?, alguna zona. O, bueno, el efecto de los años 40, que ya veréis cómo suena. ¿Veis? Han creado pues un efecto concreto para que se parezca pues a como escuchábamos, ¿no?, los años 40. Podemos también borrar, bueno, pues crear como un efecto, ¿no?, muy concreto de barrido, mirad. O, por ejemplo, una cosa que me interesa mucho, que es enriquecer más los graves, ¿no? Que es al final, bueno, pues de alguna forma los aspectos más graves pues que suban un poquito. Bueno, lo importante del ecualizador es el rango de frecuencias en las que estamos trabajando, la ganancia, es decir, cuánto quitamos o sumamos de volumen, de intensidad de volumen más bien, a nuestro rango, a nuestra frecuencia, ¿vale? Y por supuesto la Q, que es sobre todo la Q es el radio de acción. Aquí podemos decir que el radio de acción sea mucho más grande. Vamos a subirlo mucho, a 5. De tal manera que si yo subo, vale, yo por ejemplo subo aquí, me subiría mucho, tendría un radio de acción mucho más amplio, ¿lo veis? En cambio, si lo recorto, por ejemplo, lo recorto a 0.2, ¿vale?, el radio de acción se convierte muchísimo más pequeño. Este es nuestro radio de acción en el primero y en el otro, fijaos, es súper pequeñito. No tiene prácticamente radio de acción, ¿vale? Por último, hay algo que me gustaría que, ya para acabar, que supierais, que es una pieza que se llama Dynamics, que nos sirve para controlar la dinámica. Es decir, fundamentalmente nos sirve para comprimir la señal. Bueno, aquí tenemos varios elementos. En primer lugar, el control de ruido. Aquí podemos, si no hemos aplicado un denoiser, podemos aplicar aquí un autogate, es decir, una puerta de ruido, de tal forma que todo lo que suene, bueno, aquí tiene mucho, vamos a reducir un poquito el umbral, pero todo lo que suene bueno, pues a partir de una determinada frecuencia lo va a suavizar, ¿vale? Aquí tenéis, por supuesto, los presets, ¿vale? La puerta de ruido. Entonces te lo deja todo acorde, ¿no? ¿Vale? Va a ir trabajando la señal para que quede sin ese ruido, ¿vale? Puerta de ruido, autogate también. Y luego tenemos las opciones de compresión. Cuando se comprime una señal, lo que ocurre es que normalmente se enriquece, ¿no? Se enriquece mucho la señal. Cuando tenemos señales bajas, es muy buena idea utilizar un compresor para que suba un poquito la intensidad sonora, ¿no? Al final lo que hace es toda la señal, pues en fin, la sube, ¿vale? La comprime y la hace un poquito más rica, ¿no? También tenemos nuestro limitador para que todo lo que, en fin, adquiera un umbral, pues por ejemplo que esté por una determinada cantidad de dBs, lo limita, no deja que pase, ¿no?, de ahí, ¿no? Y por supuesto tenemos también el expansor, que nos permite
bueno, pues atacar, ¿no? Mantener un rango de dBs a partir de una determinada, por supuesto, frecuencia que nos permite, bueno, pues modificar un poquito y expandir un poco la señal. Voy a intentar hacerlo un poquito más grueso, con más dBs. A ver, a partir de ahí, más o menos, pues definir un poquito el expansor. Vamos a ponerlo aquí para que veáis un poco cómo funciona. Ahí está. Vamos a ver, por ejemplo, la compresión media. Veréis cómo funciona. Enriquece todas las voces, ¿no? Pero además, lo importante es que mantiene un mismo nivel, un mismo enriquecimiento. Eso es muy interesante, ¿no? Vamos a poner todas las dinámicas activas para que veáis cómo funcionan. Esta puerta de ruido lo que está es eliminando todo el ruido que no sea voz. Claro, eso no está mal si tú introduces por debajo, pues no lo sé, por ejemplo, un sonido constante. ¿Vale? Imaginaos que tenemos, no sé, voy a coger un sonido. Un sonido constante, yo voy a coger un sonido constante, no sé, de un proyecto, por ejemplo, de este. No. A ver, effects. Voy a coger, por ejemplo, no sé, este. Si lo ponemos aquí debajo y tenemos esa puerta de arriba activa, pues mirad lo que ocurre. ¿Veis, no? Al final lo que permite es controlar un poco y cortar, ¿no?, los excesos de la banda de sonido, ¿no? Sí, hombre, quizá es excesiva. Vale, pues porque corta mucho, ¿no? Pero, bueno, que tengáis aquí claro que, bueno, que puede ser una alternativa, ¿vale? Ok. Pues nada, esto es lo que os quería comentar de los efectos de audio y vídeo. Solo me queda, nada, como siempre, daros las gracias por asistir a mis clases. Emplazaros a la siguiente clase, que va a ser la de corrección de color, donde vamos a ver todos los detalles del etalonaje digital, conceptos básicos de color y, bueno, cómo afrontar una corrección de color con varios ejemplos y varias técnicas de corrección de color. Y finalizaremos seguramente, bueno, esta clase pues con varios ejemplos, como siempre, ¿no? La clase de corrección de color. Está ya cerca el siguiente proyecto que vamos a hacer, que va a ser un corporativo. Y seguramente el proyecto final, porque ese va a ser el número 4, el proyecto final, que será el quinto, lo que haremos será, bueno, pues un etalonaje y un poco una corrección de color un poquito más exhaustiva de seguramente de alguna película, o de algún cortometraje o de alguna publicidad que tenga yo por ahí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.